peaje de Villa. ¿Continúa o no continúa? Nayeli Garayar, tienes tú los detalles. Adelante. Ya saben que hemos presentado... Así es, compañeras, buenos días. Ante el abandono de la empresa concesionaria Rutas de Lima, el alcalde de Lima, Renzo Reyardo, ya ha llegado hasta el peaje de Villa para comentarnos este plan que se va a ejecutar de manera inmediata, esta acción para garantizar la transitabilidad y la seguridad de estos 85 kilómetros de vías que fueron dejados sin atención. Escuchemos lo que nos dice. Ahora voy a entrar en detalle y voy a pedirle a nuestra gerenta de promoción de la inversión privada de la Municipalidad Metropolitana para que dé cuenta qué se va a hacer y qué se está haciendo y qué venimos trabajando y qué venimos desarrollando respecto a todo este marco legal que permita que las cosas se manejen de la mejor manera. Pero vuelvo a reiterarlo, le doy tranquilidad a la población, lo dijimos hace unos días en el Palacio Municipal, lo reitero ahora, vamos a brindar los servicios que la población merece. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos con este gran equipo operativo. Ustedes pueden ver aquí que vamos a tener ambulancias a disposición, vamos a tener grúas a disposición, vamos a hacer un adecuado control del tránsito, la señalización. Invocamos a la población también, y quiero aprovechar la presencia de los medios de comunicación, invocamos a la población para que maneje con precaución. Se viene una campaña de verano, esto va a estar cargado de automóviles, no vamos a cobrar un centavo de peajes, que quede claro eso, no se va a cobrar absolutamente nada. Y lo que vamos a asumir es con recursos de la propia municipalidad, porque esto demanda un gasto, demanda un presupuesto, pero lo hacemos con mucha responsabilidad, principalmente pensando en nuestros compatriotas. Yo decía que invoco, y lo hago con toda claridad, a la población a que tenga las precauciones del caso. No va a haber ahora estos enormes embotellamientos y congestiones que había producto del cobro del peaje. Probablemente la gente quiera utilizar el acelerador para ir a mayor velocidad. Les pedimos que estén atentos a la señalización, estén atentos a las disposiciones que vamos también a tener frente a esa situación y que tengan esa precaución del caso. No tomen si van a manejar, esto ya es algo reiterativo, pero tengo la obligación de pedirle a la población que cumpla en ese. Voy a cederle la palabra en primer término a nuestra gerenta de promoción de la inversión privada, Liz York, para que pueda dar algunos detalles de lo que se ha realizado en las últimas horas y de lo que estamos haciendo como Municipalidad Metropolitana de Lima desde el lado institucional y también, por supuesto, desde el lado legal. Liz. Bueno, compañeras, el alcalde de Lima ahorita está cediendo la palabra, pues está dando la tranquilidad a la población de que no se va a cobrar los peajes y más que nada ahora, ¿no? Que aumenta aquí en esta zona vial la transitabilidad. Vamos a escuchar lo que nos mencionan ahora. De la municipalidad. A la fecha, en este momento, estamos dejando constancia del estado de las vías, acompañados con el doctor Alfredo Zambrano, notario público de Lima, para efectos de que la municipalidad proceda legalmente a caducar el contrato ante este abandono inminente, al haberse materializado el incumplimiento del concesionario. La municipalidad va a caducar el contrato como corresponde bajo el marco legal del contrato. No ha sido resuelto. Este contrato no tiene otro artificio más que la aplicación del contrato, señor alcalde. Gracias, Liz. Quiero agregar una cosa importante. Agradecer a Bruce, al alcalde de Surco, y por supuesto a la Policía Nacional, que en horas de la madrugada, ante el atropello de haber cerrado una vía metropolitana, el túnel que está ubicado en la carretera panamericana, a la altura de la avenida Benavíes, a la altura del puente Benavíes, el alcalde de Bruce, con su equipo de serenos y por supuesto con el apoyo de la Policía Nacional, permitió que esto no se concrete.
Pero esto, reitero, va a tener una serie de responsabilidades de quienes tomaron la decisión de hacer esta acción. Pero me toca agradecerle a Carlos y por supuesto a la Municipalidad de Surco por haber tenido la celeridad de poner las cosas en orden, porque era lo que correspondía. Voy a cederle ahora la palabra al gerente municipal, Oscar Lozán, quien también tiene algunas cuestiones que comentar. Palabra uno a otro, da la palabra. Tengo que informar, alcalde, de acuerdo a las disposiciones que usted ha impartido, las gerencias involucradas hoy ya están listas para operar en lo que usted ha indicado: seguridad, limpieza y sostenibilidad en toda la carretera que está a cargo de la Municipalidad de Lima. Por otro lado, es importante recalcar lo que usted ha mencionado, alcalde. El tema de poder darle sostenibilidad está en función al presupuesto de la municipalidad. Y el presupuesto de la municipalidad hoy responde a esa severa austeridad que hemos iniciado desde el 2023. Hoy, como se decía desde un inicio, sin corrupción, hay financiamiento, hay plata para poder tener y cubrir estas contingencias, alcalde. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ahora voy a cederle la palabra rápidamente también a nuestro gerente de movilidad urbana para que dé cuenta precisamente de cuál va a ser el plan que vamos a implementar respecto a la transitabilidad y también algunos detalles a lo que me refería hace un momento de esta acción temeraria, ¿no?, que realizó la empresa Rutas de Bien, Nayeli, Lima. vamos a regresar con eventuales declaraciones del alcalde de Lima con esta de entregas, ni siquiera es entrega, ya puesta en marcha de lo que va a hacer la Municipalidad de Lima con los peajes que han sido abandonados por Rutas de Lima. Vamos a regresar con esto más adelante. Por lo pronto, Delia Espinosa fue inhabilitada por 10 años en una medida de reconsideración por el Congreso de la República. No podrá volver por unos años, así le ruegue al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional. El Pleno del Congreso inhabilitó a Delia Espinosa por 10 años tras hallarla responsable de infringir la Constitución. Por infracción de los artículos 38, 103, 109, 159, numerales 1 y 4 y 166 de la Constitución Política del Perú. Horas antes, la fiscal suprema suspendida se presentó ante la representación nacional para defenderse de lo que ella calificó como una revancha. Solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha, porque están más cómodos con un fiscal de la nación interino que ha prometido que no va a ser excesivo. Además, Espinosa no dudó en amenazar con recurrir a fueros internacionales para revertir una inminente sanción. La comunidad internacional nos está viendo y está tomando nota. Va a tener esta grabación y ahí vendrán las consecuencias internacionales. Una actitud que no fue tolerada por los parlamentarios. Con esta actitud ha revelado su verdadera naturaleza y su ánimo de venganza. Pese a esto, fueron necesarias 2 votaciones para superar los 68 votos mínimos que se requerían para aprobar dicha sanción. De nada le sirvieron las amenazas. Yo no tengo problemas. Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a retornar. El Pleno aprobó, además, levantarle el fuero por la presunta comisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica por no aplicar la Ley 32.130, que le da a la Policía Nacional la función de investigar el delito y agilizar los procesos penales. Con esto, el Parlamento dejó expedito el camino para que quien ocupó el máximo cargo del Ministerio Público sea ahora procesada por su misma institución. Ahora, tras la inhabilitación a Delia Espinosa, ¿qué escenarios podrían darse? Tomás Gálvez, que está como interino, ¿podría continuar o de pronto la Junta de Fiscales Supremos tendría que nombrar
a un fiscal de la Nación. El abogado Wilber Medina lo explica claro en la siguiente nota. ¿Quién ocupará el trono de la Fiscalía? Con Delia Espinosa inhabilitada, Tomás Gálvez no sería la última ficha. Puede repetir el camino andado por la señora Ábalos. Ok. Presenta una acción de amparo, lo espera el juez John Paredes en la puerta, le da su cautelar, va en apelación el juez Osvaldo Ordóñez y lo regresa. ¿Será Patricia Benavides? ¿Pablo Sánchez? ¿Zoraida Ábalos? ¿O qué otro fiscal supremo? Nada está dicho. Lo único cierto es que la gran perdedora fue Espinosa, aunque ya habla de presentar una acción de amparo. Nos vamos a olvidar de la señora por lo menos por buen tiempo, hasta que los jueces caviares del Poder Judicial no le den la razón. Será por el verano, terminando el verano, de repente con una cautelar podrá eventualmente. Para el abogado penalista Wilber Medina, jueces como John Paredes y Osvaldo Ordóñez siempre aparecen como salvavidas en el camino de la apelación de altos funcionarios inhabilitados o destituidos. El caviaraje en el Perú ha capturado la primera y la segunda instancia de la justicia constitucional en el Perú. Delia Espinosa no sabe perder y según los especialistas le gustaría tanto el poder que hasta podría postular al Congreso bicameral. ¿Será que la volveremos a ver en el Parlamento cubierta bajo el manto de la inmunidad? La resolución legislativa ya publicada en el Diario El Peruano derivará en una junta de fiscales que deben reunirse entre hoy y la otra semana para definir el destino de la Fiscalía. Bueno, a propósito de fiscales, Marita Barreto, ¿no?, reapareció después de casi un año. ¿Cuál es su situación y de qué beneficios goza? Véanlo a continuación. Es así como Marita Barreto interpuso recurso de apelación contra el pedido de apertura de su secreto bancario. Recurso que fue resuelto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez César San Martín Castro, que declaró fundado su recurso. Es decir, la blindó y ordenó a la Fiscalía Superior no levantarle el secreto bancario, no auscultar sus cuentas bancarias. Pero si el Poder Judicial blinda a la fiscal Barreto, la Autoridad Nacional del Control de la Fiscalía también. La ANC interpuso una medida de suspensión preventiva de 6 meses por revelación de información reservada y omisión de actos contra la fiscal Marita Barreto en octubre del 2024. Y hasta la fecha, más de un año después, no hay respuesta alguna del resultado de esta investigación administrativa sancionadora. Mágicamente desapareció. Hoy vimos a la fiscal Barreto dirigiéndose al Ministerio Público, acompañada de un policía de seguridad del Estado y conduciendo el mismo carro que la Fiscalía ocupa, un estacionamiento reservado únicamente para fiscales supremos, pero que la fiscal Barreto tiene el privilegio de tener. Así, Marita Barreto ocupa un estacionamiento que no debe, pero también fiscalías que no son indicadas para sus antojadizas denuncias. Por si no fuera poco, a la lista se añade favoritismos fiscales y legales, como modificar la asistencia de la fiscal a diligencias, primero firmando un acta de inconcurrencia, es decir, dejando constancia de que la fiscal no acudió a dar su testimonio, para que luego, inexplicablemente, el fiscal adjunto José Benítez Garcés, del primer despacho provincial penal de la 8ª Fiscalía Corporativa del Cercado de Lima, Breña, elaborara una nueva acta de concurrencia, justificando su inasistencia y programando la diligencia para una nueva fecha. Las reglas procesales no funcionan para Barreto. Definitivamente hay una justicia para algunos y una justicia para otros. No se entiende la manera como están manejando el caso de Marita Barreto por un delito tan grave como presunto enriquecimiento ilícito, y que debería ser ella, además, la primera interesada en esclarecer la situación si es que no existe nada que esconder. Pero por el contrario, vemos que se van aplazando las cosas, que se le va dando
nuevas o segundas oportunidades. Vamos a hablar de dos personas que además eran muy cercanas a Marita Barreto en EFICOP. Estamos hablando de Harvey Colchado y también estamos hablando de Walter Lozano. Ambos están en este momento en campaña. Están utilizando distintivos de la Policía Nacional, aunque eso no sería regular porque se encuentran en el retiro. Bueno, ellos quieren llegar a ocupar un cargo público, un cargo político importante de la mano de Alfonso López Chao. Hola, soy el coronel Harvey Colchado. Hoy me presento como diputado por Lima con el partido Ahora Nación. Se presentan como superhéroes, como Batman y Robin, que alguna vez trabajaron en la Policía Nacional y hoy quieren llegar al Congreso. Así tengan rabo de paja. Se han comportado como peones o como gatilleros si no quieren llegar a las urnas, tomando posición de determinados cargos importantes y de ahí petardear. Y si hay crimen y corrupción, lo tomamos. Colchado hace sorna con el torito que usó para romper la puerta de Dina Boluarte, mientras que Walter Lozano, alias Vica, quiere ir al Senado. Los coroneles engreídos de Marita Barreto quieren tener poder, sí, llegar al Congreso, pero ¿con qué objetivo? Quizá blindarse. Se están lanzando con un partido de izquierda que no tiene las posibilidades, ¿no? ¿Quieren aportar o quieren blindarse? Bueno, eso es una situación también que hay que verlo porque a mí me gustaría ver el resultado de la Comisión de Inteligencia. Luego que el exministro Santibáñez denunció malversación de fondos de la División de Investigación de Delitos de DIAC, y luego la Contraloría también detectó lo mismo. El Congreso abrió investigación porque ni siquiera podían responder por los equipos de chuponeo que nadie encontró. Dos sujetos acomplejados. Es un señor, se le nota resentido social, un acomplejado, que cree que con él es el impoluto, el inmaculado y que no sé cuánto. Cuando se ha demostrado todo el desvío de fondos que ha tenido la Contraloría. Pero fíjese, cómo Colchado usa los símbolos de la policía para vanagloriarse, para confundir al elector. Sale con una placa de policía y ese señor está en retiro. Es la misma desubicación que tuvo cuando le rompió la puerta al comandante general de la policía. Situación de retiro, no se puede usar ya distintivos policiales. Lo peor es que ya en el colmo de la desubicación ha pedido la baja del teniente general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. Pero, ¿con qué intención? Señor Colchado y señor Lozano, mejor cuéntenos, antes de ir al Congreso, ¿cómo es que 3 de sus policías se metieron a la diligencia de Sada Goray con su jefa Marita Barreto? Hay mucho que explicar. Y vamos a seguir, por supuesto, informando. Son las 7:26, con ganas de disfrutar del mejor pollo a la brasa, pero con un toque oriental y criollo. Mediterráneo reunió la mejor combinación en una promoción. Pollo a la brasa, más papas fritas onduladas o nativas familiares, más arroz chaufa, más 4 palitos de anticuchos a solo 99 soles. Disfrútelo ya llamando al 715-5555 o a través de mediterráneo.com.pe. También disponible en todos los locales de Mediterráneo. Esta oferta es por tiempo limitado, solo en Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Vamos a hablar ahora del fiscal Henry Amenábar. Él ha pasado la noche en la sede policial de la Dirección contra la Corrupción en Barranco. Fue detenido cuando presuntamente había recibido una coima de $3.000, una parte nada más, porque de acuerdo a la denuncia eran como $20.000 de coima para favorecer a un investigado. El baño de un centro comercial se convirtió en el escenario de la corrupción, en el que el fiscal adjunto Henry Amenábar se encargaba de ensuciar aún más nuestro decaído sistema judicial. El supuesto encargado de impartir justicia veía cómo su reputación era exhibida de la forma más vergonzosa cuando la policía le encontró con $3.000 en efectivo, lo que formaría parte de un soborno. Él le pidió a la persona que venía siendo investigada la cantidad de $20.000 para decir que lo que había cometido no era delito y que él sabe cómo hacer las cosas porque maneja las leyes.
por lo que el comandante general de la policía, el general Óscar Arriola, calificó como inadmisible este comportamiento de dicho funcionario. Que no debería llamarse fiscal más, y entonces él es como titular de la acción penal, como encargado de resolver si lleva adelante un proceso penal o no. Efectuando de esta manera el aprovechamiento indebido de su cargo. Puede, con todo su poder, decir si lleva a una persona a juicio, si sigue una investigación preparatoria o no. Por su parte, el jefe de la Dirección contra la Corrupción, el general Luis Lira, comentó cómo el mal funcionario pretendía favorecer al denunciante por la presunta compra y paga de una joya. Esto se inicia a raíz de una compra de una joya que hizo el denunciante a un tercero. Y justamente como no tenía en ese momento el dinero, dio en garantía su vehículo. Además de cómo fue el procedimiento para dar con su detención. Estuvo acá el representante del Ministerio Público, estuvo el denunciante, se fotocopió los dineros, el dinero que se iba a entregar. Previamente se montó el operativo, esta persona citó, este fiscal adjunto citó al denunciante. Pruebas del delito que fueron testificadas mediante mensajes y llamadas telefónicas. Lo estaba amedrentando que si no entregaba el dinero, justamente el proceso iba a continuar, ¿no? Y han sido una serie de llamadas telefónicas y por WhatsApp que el denunciante los ha registrado y guardado. Por lo que al fiscal adjunto, Henry Amenábar, no le había quedado de otra que confesar su delito. Él acepta su responsabilidad. Él acepta la responsabilidad y es por eso que ha sido detenido. Es más, el dinero fue fotocopiado previamente y es lo que se ha encontrado. Al hacer el cotejo, se encontraba el dinero. Debido a ello, se encuentra detenido en la sede policial de la Dirección contra la Corrupción en Barranco, lugar donde este miércoles por la mañana acudieron representantes del Ministerio Público. Discúlpeme, no puedo declarar, la investigación tiene carácter de reservada, muy amable. ¿Bajo qué delito, por favor, se están continuando las investigaciones? No le voy a adelantar nada, ¿ya? Gracias. Un episodio que no solo revela una presunta negociación indebida, sino también cómo algunos funcionarios resuelven asuntos en espacios donde la justicia jamás debió llegar. Bueno, lo cierto es que es paradójico, ¿no? Porque se supone que este fiscal investigaba actos de corrupción, ¿no? Era parte del equipo Lavallato. Cómo trabajaban de manera estructural o integral con el equipo FICOP, ¿no? Y ahora es sorprendido de esa manera. Hay quienes aseguran que, claro, ahora ha sido sorprendido porque es tal la impunidad de repente en la que se manejan estas personas, estos malos elementos, que ya no tienen temor, no pierden vergüenza. Van y citan en un centro comercial, dame la plata en efectivo, pensando que nunca los van a alcanzar, que la justicia no les va a llegar. El abogado penalista Luis Pacheco Mandujano le ha pedido al Ministerio del Interior que cuide la integridad de ese fiscal. La mafia quiera deshacerse de él porque lo que él sabe y lo que puede revelar podría acabar definitivamente con la organización criminal que se encuentra detrás de él. Amenazas que podrían llegar a una fatalidad. Intereses oscuros con manos manchadas de sangre y poder que ya silenciaron a otros. Mi nombre es José Miguel Castro Gutiérrez. Soy un profesional que ha trabajado los últimos 25 años en nuestro país, en distintas entidades públicas, privadas. Recordemos la muerte de José Miguel Castro, un aspirante colaborador eficaz, cuyo fallecimiento aún es un misterio. Apareció con cortes profundos en el cuello, en el baño de su domicilio, que a juzgar de varios peritos fue asesinado, degollado. Una persona cortarse de esta manera, mire, y llegar hasta ahí, ¿no es bien doloroso? O sea, nunca se ha dado, por eso se llama atípica. Los ataques, digamos, en personas, digamos, por una estrangulación, no, por un corte, por arma blanca, mayormente son así.
En la lista de muertes para callar también figura Nilo Burga, presidente del directorio de Frigo Inca, empresa implicada en un caso de corrupción relacionado con el desaparecido programa Jaliwarma. Misma lo ha leído, que tiene verdurita, ¿no? Sí. Pero no sé, si acá le enfocan no hay nada de eso. Esto, por ejemplo, para que supuestamente quede más o menos agradable para los niños, lo sancochamos. Una colaboradora eficaz, Noemí Alvarado, que confesó haber pagado coimas y que trabajaba en Frigo Inca, había relacionado a la víctima con Freddy Hinojosa, un personaje cercano a la entonces presidenta Dina Boluarte. Burga se había convertido en una caja de Pandora, una pieza clave en el caso que podía hundir a ministros y personajes cercanos a la presidenta de entonces. Tengo en la mano un informe científico que acredita que el señor Nilo Burga, el presidente de Frigo Inca, lo mataron. Esa es la verdad. Estas fueron las últimas imágenes en vida, en el hotel. Lo que sucedió en el interior del dormitorio 301, nadie lo ha sabido hasta hoy. Puede leer esta pericia y si todavía piensa que él se ha... Vamos a seguir hablando de Amenábar, este fiscal que es sorprendido con $3.000 de una coima de 20.000. Y bueno, inmediatamente lo reconocieron, porque él estuvo, vamos con estas otras imágenes, tenemos el momento de la intervención en la casa del fallecido expresidente Alan García, porque él estuvo en esa operación. Él dirigió ese operativo que le llamaron Cerco, ¿no? Ahí está. Han pasado 7 años desde entonces y hay mucho de qué hablar, ¿no? Desde la actuación más inhumana hasta irregularidades, hasta sospechas. Ahí está Ricardo Pinedo en el momento en que ya había la noticia de que Alan García había atentado contra su vida. Y bueno, se produce este altercado, ahí está Amenábar, está Harvey Colchado. 7 años desde ese caso, estamos con Ricardo Pinedo, justamente él ha sido secretario, una persona muy cercana a Alan García. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Albina, muy buenos días a los amigos de Willax y estoy a la orden. Hoy uno de los fiscales, el fiscal Henry Amenábar, ¿no?, es sorprendido cobrando este dinero, $3.000 de una coima. ¿Qué sintió cuando escuchó la noticia? ¿Le dio indignación? ¿Le causó sorpresa? De un total de 20.000, ¿no? Una coima que iba a ser $20.000. Mire, le soy sincero, yo inmediatamente pensé en el presidente. El presidente creía en la vida más allá de la muerte. Y yo decía, de donde esté, Alan debe estarse sonriendo, viendo a uno más, a un operador que fue a detenerlo, porque Domingo Pérez no tuvo el valor de ir a la casa a detenerlo. ¿A usted le sorprendió? Sí, muchísimo, porque en todo caso, estas personas que eran los moralizadores en ese momento, acuérdate que salían personajes del año, eran aplaudidos en calles. Hemos llegado a la conclusión 6 años después, casi 7, en abril se cumple 7 años, de que todo fue orquestado, de que quisieron hacerle un cerco y lo lograron. Hay que acordarnos y acordar a los amigos televidentes que llegamos a capturar un carro del cual salió una maleta muy protegida por policías en la época de Morán y que obviamente lo estaba escuchando. Esa camioneta también estuvo en la embajada, era una camioneta de interceptación telefónica, no hay otra forma por la cual ese maletín haya salido tan custodiado. Ahora, que capturen a Pinedo cobrando, perdón, a Amenábar, señor Pinedo, cobrando una coima, 7 años después, ¿confirma alguna de sus sospechas? Sí, de que gente inmoral se vistió de moralistas y de perseguidores de la corrupción cuando ellos eran los corruptos. Alan García, permíteme, Albina, en su metamemoria, que fue su último texto que escribió, él pone 3 líneas que siempre se me quedaron pegadas en la cabeza.
mis adversarios políticos me aventaron a mí todas sus miserias humanas, que corrupto, que casas en Miami junto a la casa de Julio Iglesias, de millones. Mira, yo trabajé 25 años con el presidente y yo decía, si todo esto hubiera sido cierto, lo que decía Olivera y Cateriano, pues estoy trabajando con el hombre más millonario del mundo, si viene robando desde el año 90, pero todo fue desde el año 90, no se pudo comprobar absolutamente nada. Usted puede sentar a quien desea aquí a mi lado y nadie me puede demostrar que los brasileños dijeron que le dieron una coima, que presentó a una persona, que recibió un pago en secreto. Sí. Absolutamente nada. Hay un video donde le preguntan, recientemente, relativamente a Barata, ¿el presidente se comprometió con usted a dar el tren eléctrico? No. Y se acabó el tema. Vamos a seguir hablando de esa parte, de las metamemorias también. Quiero ir al momento de la intervención. Ha pasado el tiempo, se da a conocer esta noticia de que uno de los que interviene, que está ahí el fiscal, resulta que también ahora tiene esta acusación de ser un corrupto, ¿no? Usted detrás de cámara me contaba que toda la intervención había sido irregular. Fue un espectáculo, fue orquestado, me dice usted. Totalmente. En primer lugar, podemos revisar videos de otros allanamientos. ¿Y cuál es para que los amigos televidentes lo puedan entender fácilmente? El fiscal toca la puerta, el timbre, dice, soy el fiscal Ricardo Pinedo, tengo una orden de detención para la persona tal que vive acá, de parte del juez tal, le doy 1 minuto para que abra la puerta, si no voy a proceder a derribarla. Ese es el procedimiento, claramente. Aquí esperaron que el personal de servicio abra la puerta y ellos ingresan, ¿de acuerdo? El fiscal no tiene su distintivo. Es ahí en el momento que el presidente García me llama. Perdóneme, ¿quién dirigía esta operación? El fiscal Almenábar. Henry Almenábar. El fiscal es el que dirige todo el operativo, con apoyo de la policía. El que ha sido intervenido con esta coima. Pero es el que decide. ¿Ya? Y entonces el presidente me llama y le digo, presidente, hay que averiguar porque de repente es solamente un allanamiento y no han venido con... Déjeme de hablar con la policía, con nuestra escolta, para ver si saca información, pero nuestra escolta ya fue confinada en una parte de la cochera y prohibida de movilizarse. No me contestaba en el teléfono. Es él ahí que baja a preguntarle a Almenábar, ¿usted a qué ha venido? ¿Me va a detener? Y Almenábar le dice, no, baje y quiero que me firme unos papeles. ¿Pero a qué ha venido? ¿Me va a detener o es allanamiento? Y no le responde. Entonces el presidente le dice, voy a llamar a mi abogado, ya vengo. Y es el momento que sube. No fue nada claro, él le ha debido decirle, mire, señor presidente... Claro, ya no lo llamó a usted. No, ya no. Yo quedé que estaba yendo a la casa. El fiscal lo que debe decir, señor, tiene una orden de detención y por favor baje, y los policías comenzaron a acercarse porque la misión de un policía en esos operativos es evitar que se autolesione. Y él estaba en el descanso de la escalera. Pero sobre todo, Albina, van encajando las cosas. Ese día nosotros teníamos una audiencia a las 10 de la mañana. Correcto. Teníamos que ir a la fiscalía. Si el señor Colchado, que dice ser tan especialista en seguridad y todo, no vio que el presidente tenía 9 licencias para portar armas. De repente lo sabían. Entonces, ¿para qué hacer una intervención en la casa donde él podía? No estaban las armas ahí, yo las había internado en su CAMEC semanas antes. ¿Por qué las había internado? Porque había que renovar la licencia. Yeah. Y correspondía a eso. Y interné las 9 y yo tenía las licencias, estaba esperando que el trámite se culmine. Pero teníamos una audiencia, entonces era mucho más fácil, ¿no es cierto? Pero sabían que había un arma que quedaba en... no, ellos no sabían ni siquiera que estaban las 9 en su CAMEC. Sí. Yo sabía, y él siempre andaba con su revólver. Y entonces lo más fácil era, ¿no es cierto?, detenerlo en la audiencia, donde no tendría capacidad de maniobra, no era la intención de detenerlo. Nosotros estamos convencidos que lo escuchaban por teléfono, encontramos la camioneta, salió de ahí una mochila que fue la mochila más resguardada en toda la historia policial del Perú por 20 motorizados y 20 guardias de asalto. Usted me está diciendo entonces que todo este equipo de fiscales indujo o llevó la situación sabiendo que en la casa había un arma, sabiendo los horarios. Claro, lo hubieran detenido en la fiscalía. A las 10 habíamos quedado con el presidente en encontrarnos en fiscalía. ¿Indujeron a que Alan García se quite la vida? Escuchándolo, sí, porque el presidente comentaba, mire, no soy bobo ni quiero echarles la culpa. La determinación la tomó el presidente. Él dijo, antes de verme esposado,
yo no me voy a permitir eso. No voy a darle el gusto de la foto con el chaleco detenido. Acuérdate que había una organización de una fiesta en la Plaza San Martín. Acuérdate que había un consejo de ministros convocado a las 6 de la mañana. Acuérdate que está el testimonio de la secretaria de Vizcarra cuando le dice al presidente, se mató el presidente García, es lo que le toca, ¿no? Entonces, era un momento bien difícil. ¿Era Alan García un trofeo para quién? Sí, totalmente, para todos sus adversarios. Desde el 2011 nosotros decíamos Gorriti está detrás de esto. No teníamos elementos, pero 6 años después, casi 7, no hay un Jaime Villanueva, que no es aprista, al cual yo no conozco, no sé quién es. Y dice, brindé con Gorriti por la muerte de Alan García, y en IDL él me explicó que tenía miedo de Federico Dantón, en ese entonces un niño de 13 años, mostrando así Gorriti su tamaño enano moralmente, ¿no? Tenerle miedo a un niño de 13 años porque va a crecer y va a venir a vengarse de mí. Yo quiero que se escuche esta versión que viene a continuación porque esto escapa a cualquier cuestionamiento o rivalidad política, ¿no? Esto es inhumano lo que van a escuchar. ¿Qué pasó, señor Pinedo, cuando ya se sabe que el expresidente se había disparado? No, pues se escuchó un disparo, me imagino, ya había la versión, ya lo habían visto. Y usted llega a la casa. Nosotros llegamos. ¿Qué fue lo que encontró? Nosotros llegamos a la casa, personalmente yo soy el que ingresó primero, y el presidente está en su sala, una sala de estar, su sala principal, y a la vuelta había un comedor. Yo ingreso, pregunto por el fiscal, en ese momento no estaba visible el fiscal. El fiscal Amenábar. Sí, no estaba, no sé si estaría en los servicios, la cosa es que no estaba. Yo avancé y en el comedor del presidente estaba todo el personal de Diviac. Vi un montón de tecnopores, cajas de pizza, pollo a la brasa. Y era una posada, se reían, carcajeaban. ¿Estaban comiendo? Estaban almorzando en ese momento. En el comedor del presidente. Del expresidente. Y pueden hacer toda la investigación que quieren ellos, pero no tienen por qué decidir. Más en un momento ¿Ya se sabía que había fallecido? Ya se sabía que había fallecido. Fallece el presidente del Casimiro Ulloa y la familia me pide que por favor salga e informe a la prensa que ya había fallecido. Un banquete. Sí, estaban ahí. Un buffet en la cocina de quien se había disparado. Si me ves en el video indignado, es por eso, no es por otro motivo, es por eso. Entonces, yo estaba hablando con el fiscal y digo, ¿qué me está diciendo, señor Pinedo, por favor? Miren el video. Ellos ya habían embalado todo lo que se tenían que llevar, los celulares, los libros del presidente, sus escritos. Le dije al fiscal, si usted ya terminó, ya podrían retirarse porque el suicidio fue en el segundo piso y para eso estaban esperando a un fiscal especializado para ver el tema segundo piso. ¿Pero qué es esto? Le dije, señor fiscal. ¿Quién les autorizaba que usen el comedor? Y estaban comiendo. Estaban comiendo. Eran 12 y media. Yo los he encontrado. Por eso es mi indignación en el video. Le digo, y estábamos conversando. El fiscal no sabía qué decidir. Se agarraba el hombro y se sobaba. ¿Cuál fiscal? Amenábar. Me decía, ¿ha muerto? Sí, tráigame un papel. Le traje un papel. Y mientras yo tenía que escuchar las risas de los señores ahí. Por eso era mi indignación. Les muestro el papel. Estoy llamando a la fiscalía, pero no me responden. ¿Y esta comida de dónde sale? ¿Cómo fue? Pidieron. A mí me avisó el personal de la casa, me dijo, han pedido almuerzo. Y yo le dije, oye, ya falleció el presidente, Wilber Medina, mi compañero Erasmo Reina. ¿Tienen algo más que hacer? No, me dice, si ya allanaron, que tienen que retirar. Vamos a la casa. Y fuimos a la casa. Y estamos... señor Pinedo, a ver, haciendo una cronología de hechos, de tiempo, ¿quiere decir que van, irrumpen, el expresidente se dispara, lo trasladan a la clínica y este grupo de fiscales que está allí dirigidos por Henry Amenábar... Un solo fiscal. Amenábar estaba solo. Estaba solo. Su asistente. Estaba Harvey Colchado. Todos ellos se quedan en la casa. Sí, se quedan en la casa. ¿Y pidieron comida? Harvey Colchado aparece después. No tuvo el valor de irlo a detener a Alan García. Él no está en el operativo de las 6:30 de la mañana, como no está Domingo Pérez. Y fíjate, Domingo Pérez dice lo siguiente, no es que yo tenía que partir a Brasil porque había un interrogatorio a Barata. Eso era 5 días después. Sao Paulo no está tan lejos. Y el señor Colchado dice, no, es que yo tenía que controlar 4 allanamientos. Esa mañana no había nada más importante en el Perú que la detención de Alan García. Así que si el señor Colchado dice, no, yo tenía que ver otros allanamientos, lo importante y la presa de ellos era él. Y yo lo que le digo al fiscal, ya consiguieron su objetivo, ya murió, procede a retirarse. Y estamos conversando. Pero ellos se quedaron
¿Y todavía pidieron delivery de comida? Sí, yo lo vi, Alvina, y si usted me ve indignado en el video es por eso. Y estábamos hablando tranquilamente y aparece Colchado, ingresa a la casa y lo primero que le pregunta, ¿lo detengo? Por mí. ¿No? Entonces yo lo vi, yo sabía de las andanzas de este señor y el fiscal dice, sí, procedan. Intentan, si ves el video, sus policías tienen las marrocas ya en la mano y se acercan. Y felizmente mis compañeros me rodean, Willer Medina, Erasmo, Ricardo Iturbe, y impiden que me detenga. Y por eso es el forcejeo. Claro, ahí están las imágenes, Yo creo un total falso valor. Esperando he visto la información que él va a postular al diputado. Sí. Tú puedes preguntar. Probablemente lo tenga de compañero en el Congreso. Dios no quiera. Porque sabes que tú le puedes preguntar a cualquier oficial, coronel, general, ¿qué opinión tiene Harvey Colchado? ¿Y sabes qué opinión tienen el tipo que se ha metido por la ventana? Los oficiales tienen una carrera muy sacrificada. Van a Tumbes, van a Iquitos, trasladan a la familia, participan en acciones donde ponen en riesgo su vida. Este señor siempre, sus 2 últimos ascensos, es porque se ha subido por la ventana. Y es un parásito en la policía. No lo quieren porque todos los oficiales son evaluados de acuerdo a su esfuerzo diario. Este señor se ha ido colando, coincidió con Gorriti, coincidió con Vizcarra y es un falso valor. Hay una declaración. ¿De quién sospecha usted? Y le digo sospecha para, no sé, salvo que usted lo quiera afirmar porque tenga los elementos probatorios, que era el autor intelectual de todo esto. ¿Quién o quiénes están interesados en que Alan García cayera? Mira, Albina, desde que apareció esto de los cuellos blancos y el señor Gorriti con su ONG aparecen como los grandes investigadores. Tú eres periodista y tú sabes lo que es salir a buscar una noticia, un dato. Acá el fiscal Pablo Sánchez, no lo dice Ricardo Pinedo, lo han dicho otros fiscales, le entregó el lote de audios al señor Gorriti. Y de ahí empieza una perversa manera de escoger, ¿no? Este es amigo, ¿no? Este audio para acá. Este es enemigo, sacamos el audio. ¿Hace cuántos años nos han tenido que iban sacando audios y audios? Ha terminado ese caso y esa ayuda de Pablo Sánchez de entregarle todo el lote, que ya IDL ya no tiene ningún hallazgo más, ¿no? Ya acabó su trabajo de investigación. Entonces, y por lo que dice Villanueva, que debe ser corroborado, Gorriti tenía mucha ascendencia, hasta nos han hablado de un escritorio dentro de la oficina de Domingo Pérez. Domingo Pérez está procesado, Vela está procesado. El señor Gorriti tiene un mandato judicial de entregar su celular que hasta ahora no lo quiere entregar. ¿Fue una revancha política? Sí, ellos yo creo, decidieron, ya no fundemos un partido porque les fue mal. Tuvieron a Susana Villarán que mira cómo acabó. No hagamos un periódico, una radio, un programa de televisión, una célula parlamentaria, no, la fiscalía. Si a mí no me gusta Albina y le quiero hacer la vida imposible, el fiscal tiene el poder. Te declaro lavado de activos, 6 años de frente. Te voy a investigar 6 años. Y tengo prorrogado 3 años más, 9 años. ¿Qué es lo que le ha pasado a Fuerza Popular? Después de 10 años, Albina, es posible que en el Perú digan, señora, disculpe, el delito por el cual el fiscal la ha investigado 10 años y la metió presa 3 años, no existía. Puede usted retirarse a su casa. Eso no es nada civilizado. La señora Pilar Nores tuvo una investigación de 8 años, por amor a Dios, 8 años. La familia te ve diferente, Albina. Los amigos te ven diferente. Tú ves, es un desgaste. Ves mediado tu honor, para que en 8 años digan, señora, nos equivocamos. Eso no puede ocurrir más en el Perú. Hay que ponerle límites a las investigaciones. Este caso, yo lo escuchaba al general de anticorrupción decir que ya estaba archivado y que el fiscal Amenábar lo ha reabierto. ¿Cuántos fiscales hacen la vida imposible a la gente reabriendo casos, llamándolos, oye, mira, está peligroso lo tuyo, claro, como es? ¿No? Y como decían nuestras abuelas, gallina que come huevo aunque le quemen el pico. ¿Usted quiere decir? No es la primera vez que debe haber hecho. Correcto, eso le iba a preguntar. ¿Usted cree que esta no sería la? No, el que hace a esa edad y en ese cargo, él no es un fiscal cualquiera. Es un fiscal que tiene un mando intermedio. Yo me uno al pedido de Willer Medina que se le intervenga el teléfono y se le levante el secreto de las comunicaciones. Y si algo iba para algún agente de la DIVIAC, si para algo iba parte de esos $20.000 algún fiscal superior, que se investigue como nos quisieron investigar, y está bien, pues investigar es bueno, ¿no es cierto? Ya pues aplíquenle, intervengan su teléfono y vean qué comunicaciones tiene y sobre qué, porque este señor no ha trabajado ni aisladamente ni recientemente. Hay un abogado, el doctor Pacheco Mandujano, que está pidiendo que se cuide la integridad
física de Amenábar. Sí, ¿Usted también está en esa misma línea? Me auno porque este fiscal Amenábar ha estado en el equipo especial. Después pide su cambio, pero él ha trabajado. ¿Y qué cosa es el equipo especial? Es el que ha visto colaboración eficaz. ¿Por qué se caracterizó Odres? Por corromper a medio mundo, incluido a su presidente. ¿Qué les costaría corromper a unos fiscales? Nos están dando elementos que tenemos que seguir, investigar. ¿Usted cree que Amenábar, usted cree que la vida de Amenábar corre riesgo? ¿Usted cree que pueden matar a Henry Amenábar? Yo creo que sí, porque ¿qué ha pasado con un personaje tan central como el señor que trabajaba con la señora Susana Viera, José Miguel Castro? Que hasta ahora no nos dan información. Hasta ahora somos el país donde no se sabe si un corte de acá a acá fue autorrealizado o fue una tercera persona. Los peritos están hablando. Ya se venía el juicio. El señor no sabía qué hacer. No concretaban su colaboración eficaz porque han usado de manera perversa la colaboración eficaz. Mira, yo te acepto tu colaboración, pero embárralo a él. Es que no tengo pruebas. ¿Qué importa? Pero eso no me va a funcionar. Quisieron hacer de Jorge Cuba, al cual han dejado libre 2 días antes de la sentencia. Quisieron hacerlo colaborador eficaz contra Alan García, pero no tenía elementos. Y al final lo único que hicieron es años de tratar de embarrarlo a Alan, y cuando venía la sentencia, el señor se fugó. ¿No? ¿Usted cree que este camino podría tomarse en torno a Amenábar? ¿Quiere decir que su vida está en riesgo en Yo creo que sí, porque los peruanos estamos viendo, gracias a Dios, con hechos concretos, Albina, que el equipo especial de Batman y Robin no era tal, ni eran los únicos fiscales en el Perú. Por amor a Dios, hay fiscales eficientes que no buscan la cámara de televisión y que son, por ejemplo, el fiscal Juárez, ¿no? Ya logró su sentencia y el fiscal, yo lo admiro, porque no necesitaba ir a los sets de televisión. Una cosa es el espectáculo, pero otra cosa es ni ponerse chalecos antibalas, ¿no? Y decir, me siguen, me quieren matar. El fiscal Juárez, silenciosamente ha trabajado su tema y ya está, y ya logró la sentencia. Ahora, ¿qué ha sucedido luego de la muerte del expresidente Alan García con los casos que venían investigando? Se hablaba inclusive de los celulares. Karina, ya van 7 años y yo me sigo sorprendiendo que 7 años después todavía tengo la amabilidad de ustedes de invitarme para ver un tema de Alan García. Van a ser 7 años, ya cánsense, ¿no? O sea, los señores fiscales, vean, no hay otros casos que ver, ya falleció. Hubo el tema de los celulares y no se consiguió absolutamente nada, ya los devolvieron a la familia. Creo que llegaron a la conclusión que no había nada, y era más fácil, si querían, el argumento era, queremos saber qué hablaba con Nava y Atala, pero Nava y Atala están vivos, intervengan esos teléfonos, ¿no te parece? ¿No? Bueno, eso. Y ahora creo que quieren sentenciarlo indirectamente, de 2 maneras. Uno, con los bienes de la casa, ¿no? Con esta extinción de dominio, pero la extinción de dominio exige que haya una sentencia firme, o sea, en 2 niveles, que confirmen que el señor hizo ilícito. Alan García falleció inocente, nos guste o no, porque falleció y la investigación penal se extingue. Eso es uno. Y 2, hay un caso en el que está Enrique Cornejo, al cual ningún brasileño lo ha nombrado ni lo ha mencionado. No está en la carpeta Cuba, no tiene nada que ver con los 8 millones que comió Cuba su pareja, su sobrino y 4 empleados más. Y ¿sabes cuál es el argumento? He leído el texto. Alan García y Enrique Cornejo estaban preocupados en que el tren funcione. Por amor a Dios, un presidente y un ministro no tienen que estar preocupados. Claro. El tren beneficia a 600.000 limeños todos los días. Y van 1.500 millones desde que se inauguró hasta la fecha de hoy que han sido beneficiados personas trasladándose en el tren. Ahora, ¿Alan García dejó herencia? ¿Dejó un testamento? No, testamento no. Que yo sepa no. Testamento no. Solamente sus bienes, que es su casa, que se había comprado fruto de las ganancias que tenía él en su cuenta de ahorros, que pagaba sus impuestos a la SUNAT. Digamos que las investigaciones en cuanto a la extinción de dominio es una sola casa, esa casa donde él se suicidó, ¿no? Y una cuenta de ahorros que era fruto de su trabajo como conferencista en el extranjero. Quien coordinaba las conferencias era yo, y coordiné hasta la última de Brasil, en la cual no hay ningún delito. Yo presenté a Albina y el presidente me dijo, cuidado, porque si me quieren fastidiar a mí con eso, lo van a fastidiar a usted. Le digo, presidente, para eso estamos. Yo he coordinado, tengo el primer correo donde Barata me dice, quiere una cita con el presidente, hasta el último le digo, oye Jorge, ya pasó un mes y no nos pagan. Ahora, y estas cosas que se incautaron el día de la intervención, sí.
en este llamado Plan Cerco, ¿dónde están? ¿Ya fueron entregadas nuevamente a la familia? Sí, fueron entregados los libros, eran sus anotaciones, sus proyectos de libro. Él grababa, él no escribía, sino grababa y luego nosotros transcribíamos, así iba armando el esqueleto de sus libros. Después de salir de Palacio escribió 5 o 6 libros, ¿no? Dedicado a eso, y yo creo que el tiempo nos está dando la razón poco a poco y van encajándose las piezas. Los presidentes que lo acusaban a él de corrupto, todos están juntitos en la DIROES actualmente. Falta la señora Villarán. Los operadores que eran los santificados en la lucha de anticorrupción están procesados, deben cuentas a la justicia, uno por enriquecimiento ilícito, etc. Usted me dijo hace un instante que Gorriti sentía temor por Federico Dantón. Es la declaración de Jaime Villanueva. Hace 7 años. Es la declaración de Jaime Villanueva. En la noche que fallece Alan García se reúnen en IDL. Villanueva dice que Gorriti saca un vino, brindamos, acabó todo, le dice. Y le dedica el libro a Jaime Villanueva, tu amigo, ahí está, su letra, con lapicero. Y le dice, yo tengo una preocupación. Federico Dantón va a crecer y va a venir a vengarse, me preocupa eso. Trasladaba su mente cochina una vez más a un niño de 13 años, Albina. ¿Qué quieres que te diga? Un niño que ya dejó de ser niño, que ha reaparecido. Niño, le faltan pocos años para recibirse de economista. ¿Quiere incursionar en política? No he hablado últimamente con él. La última vez que hablé con él le dije, deja que tu corazón te diga, porque no tienes ninguna obligación de asumir un cargo que en tu cabeza no te ordene. Es el que más se parece a Alan García, eso sí, hasta la voz. Es indudable, sí. Pero él decidirá. Podría escribir la historia más bonita del Perú, pero eso nace. Alan, ¿sabes qué le decía eso? El fuego sagrado. Eso, para ser político, Albina, te tiene que nacer como a ti, periodista. Si te citan domingo, tú no reniegas. Es tu profesión y vas contenta porque es lo tuyo, claro. Es tu pasión. Igual es lo político, los verdaderos. ¿Sabes? Podríamos estar hablando de un candidato Federico Dantón. Él lo decidirá, él lo decidirá. Por lo pronto usted va como candidato. Sí, al Parlamento, en diputados. Los compañeros me han dado esa confianza, así que ya estamos reuniéndonos para ver cómo actuamos en conjunto con esto, ¿no? ¿Con alguna lista en particular, no? No, el candidato del partido es Enrique Valderrama, al cual todos tenemos que apoyar. Es el que el pueblo aprista ha decidido que vaya como candidato y es deber y obligación de todos, por más candidaturas que hayan ido, muy respetables, pero el candidato del partido del pueblo es Enrique Valderrama y ahí hay que apoyarlo. Muy bien, gracias. Ricardo Pinedo ha estado con nosotros, él ha sido secretario del expresidente Alan García, ahora también va como candidato. Vamos a hablar de lo que ha pasado en el Congreso de la República, van a ser las 8 de la mañana. Decidieron no inhabilitar a Pedro Castillo, no inhabilitar a Betsy Chávez. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es el temor? Hay dos hipótesis. Hay temor de no tener los votos en el sur, si es que inhabilitaban a Pedro Castillo, ¿o hay temor de que Pedro Castillo continúe diciendo más de lo que ya ha dicho con relación a algunos favores que le pidieron cuando él era presidente? Muy raro todo, a ver. Pedro Castillo Terrones, la ex premier Betsy Chávez y el ex ministro del Interior Willy Huerta se salvaron de ser inhabilitados por 10 años. Una jornada de debate en el Pleno marcada por el pésimo espectáculo de los abogados. Una vez más, Raúl Noblecilla, en lugar de ejercer una defensa jurídica, no paró de repartir pullas. También que se unió a las filas del fascismo, entonces yo les digo... Señor, está usted insultando a un grupo parlamentario del Congreso, por favor. Yo insulto a todo el Congreso, a todo el Congreso. Retírese, señor, retírese, ya casi ha terminado su tiempo, retírese, retírese. Calificó de traidores a los congresistas de Perú Libre y el presidente del Congreso de Fuerza Popular no lo soportó más, así que el postulante radical de Podemos se fue sin poder declarar nada a la prensa. Se requería un mínimo de 68 votos para inhabilitar a Castillo, a Betsy y a Huerta, pero en el caso del profesor, con maestría en Lavallejo, en tela de juicio, solo hubo 44 votos a favor. En el caso de Betsy Chávez, solo 54. En el tablero de votación, una vez más, impactó el polémico accionar de los niños de Acción Popular, como ocurría en la era de Pedro Castillo.
El exministro Willy Huerta aseguró que los testimonios de militares y policías sobre el golpe del 7 de diciembre no son veraces y que hubo cambios de versiones para perjudicarlo. Recordemos que el expresidente Pedro Castillo ya ha sido inhabilitado por 2 años mediante la sentencia adelantada del Poder Judicial por la conspiración para quebrar la democracia junto a Aníbal Torres y sus pares. Bueno, el canciller Hugo de Sela se presentó en la OEA, ¿no?, para llevar los argumentos y a ver si es que se puede modificar estos tratados que nos limitan cuando hay situaciones como la de Betsy Chávez, en la que se ha distorsionado la figura del asilo político. El Perú recurrió ante la OEA en busca de la reforma del asilo diplomático. El canciller Hugo de Sela expuso la preocupación sobre el uso negativo de esta figura que se otorga a quienes no sufren persecución política. Y esta tendencia, hemos observado, se apoya en reiteradas ocasiones en información distorsionada por sesgos ideológicos que socavan nuestra institucionalidad y nuestra buena vecindad y que no se condicen con el espíritu de la Convención. El canciller lamentó que el asilo se esté usando para proteger a personas procesadas por delitos comunes. El gobierno del Estado asilante se expone a ser percibido como un protector de personas que por lo menos presuntamente han violado las leyes comunes de su país de origen. Añadió que amenazas transnacionales como el crimen organizado, la corrupción y el tráfico ilícito de drogas exigen respuestas coordinadas entre los estados. Que no podrá otorgarse asilo a la persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales judiciales ordinarios, competentes por delitos comunes o que haya cometido delitos contra la paz, terrorismo, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad definidos en instrumentos internacionales. Tras esta exposición, México defendió la decisión de otorgar asilo diplomático a la sentenciada Betsy Chávez y cuestionó que el Consejo Permanente sea utilizado para intentar interpretar o modificar la Convención de Caracas de 1954. El derecho internacional no puede revisarse ni ajustarse cada vez que un Estado no está de acuerdo con su aplicación. En un caso específico, ello pondría en duda una premisa fundamental del Estado de Derecho en el plano internacional, que es la certeza jurídica. Tras esta audiencia, el canciller peruano comentó que hay apertura en los representantes de varios estados parte para modificar el espíritu del asilo diplomático. De ser así, se encargaría al Comité Jurídico Interamericano el estudio técnico requerido. Si bien no hay plazos específicos, señaló que la consigna es impulsar el proceso lo antes posible. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en la frontera con Chile. Llegó hasta allí el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, también para verificar cómo se están llevando las cosas a propósito de esta nueva crisis de migración. Hemos venido a verificar cómo se está desarrollando todo el tránsito, porque tenemos aquí en esta zona fronteriza que el tránsito debe ser normal. Llegaron para verificar la situación sobre la seguridad en nuestra frontera. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, acompañado de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, llegaron hasta el complejo fronterizo de Santa Rosa, donde constataron la labor de la Policía Nacional en la zona de la Concordia. Todo lo que ustedes están viendo, de acuerdo a los dispositivos de servicios, continuará permanentemente. Una vigilancia a la que se unen drones de última tecnología, capaces de detectar señales de calor en medio de la noche, para así evitar que cualquier extraño cruce nuestras fronteras. ¿Estos drones han ayudado a detectar migrantes? Sí, en efecto. Con la ayuda de este dron tenemos una visión más panorámica de esta situación que está aconteciendo. Tratan de agruparse en la frontera, buscar un espacio para querer ingresar en forma violenta, como lo han hecho hace unos días. Entonces eso no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque aquí hemos dicho que esta frontera
se respetan. Sobre la irrupción de los 40 migrantes que intentaron cruzar el complejo Santa Rosa, el ministro señaló que se hará una evaluación para descubrir cuál fue la falla desde la Policía Nacional. Vamos a hacer una evaluación, cuál ha sido el problema, para establecer esas medidas correctivas de acuerdo a las responsabilidades que el caso amerita. Sobre las cuestionables declaraciones de camioneros peruanos que denunciaron a la prensa chilena sobre que ciertos policías cobraban dinero a los extranjeros para que ingresen irregularmente a territorio nacional, el titular del Interior dijo lo siguiente: yo quisiera que las denuncias lo hagan directas. No entremos a especulaciones y más aún a dañar la imagen de nuestra Policía Nacional. Por otro lado, la ministra de Comercio Exterior y Turismo señaló que el esfuerzo también está centrado en evitar el paso de mercadería de contrabando. Justamente los representantes de SUNAT el día de hoy nos informaron que cuentan con equipos de alta tecnología para detectar no solamente tránsito de personas por zonas que no son las que corresponden, sino también para identificar mercadería de contrabando. Una visita muy importante del Ejecutivo para verificar la efectividad de la seguridad de nuestras fronteras ante cualquier indocumentado que quiera entrar de manera ilegal a territorio peruano. Bueno, hay mucha información con relación al polígrafo que se va a implementar como método, ¿no?, de verificación para la policía. El presidente José Geri ha dicho que también esta prueba la pasará Iván Paredes, que es actual jefe del INPE, cuestionado, por cierto, porque está siendo acusado de presuntos sobornos para liberar a un preso. Y bueno, el presidente de la República ha dicho que ojalá que esta prueba del polígrafo se programe a la brevedad. Paredes, por lo pronto, quiere someterse al test, aunque condicionó su participación a un decreto oficial del Ejecutivo. Según Geri, esta prueba demostraría transparencia y ayudaría a recuperar la confianza en el sistema penitenciario. El Congreso de la República ha autorizado el viaje del presidente José Geri hacia Ecuador para suscribir la Declaración de Quito. Autorizó su salida el próximo 12 de diciembre, fecha en la que va a participar en este encuentro presidencial y binacional Perú-Ecuador. Esta reunión se da para reforzar la relación bilateral y dar un impulso a la cooperación en áreas prioritarias entre ambos países, como lucha contra la delincuencia transnacional. Bueno, en el Congreso de la República o están en campaña o ya están casi con un pie en el verano. Miren ustedes, esta ha sido la sesión y es la última semana, por cierto, de sesiones en el Pleno y los escaños prácticamente vacíos. No, y hay temas de trascendencia nacional, pero no estaban. ¿Dónde están los congresistas? ¿Ya se fueron de campaña? De los 109 parlamentarios que marcaron asistencia, solo 20 estuvieron de forma presencial. Yo creo que eso tendría que modificarse. Todos han regresado a la normalidad después de la pandemia, ya han pasado 6 años. No entiendo por qué los congresistas siguen de modo remoto. ¿A razón de qué? ¿No? Ganando lo que ganan. Bueno, solo 20 han estado de manera presencial, el resto de manera virtual. Y bueno, y el aspecto en el Parlamento es de desolación. Bueno, y ante el inminente cobro de nuevo TUA, hay aerolíneas que ya han reaccionado frente a esta nueva tasa unificada de uso aeroportuario internacional. Incluso se han suspendido algunas rutas. Aquí en Contracorriente lo advertimos en mayo de este año.
cuando a un mes de inaugurado el aeropuerto, el congresista había presentado el proyecto de ley número 10911 para anular el cobro del TUA, una tarifa de uso aeroportuario que había advertido se estableció a todas luces en complicidad con Ocitran, que con este decreto de urgencia fundamentaba su decisión en el cobro a los pasajeros nacionales e internacionales, $7.07 y 11.34 respectivamente. En junio de este año se inauguró el nuevo Jorge Chávez por todo lo alto y todos fuimos testigos de sus aciertos y mejoras, pero ninguno de los peruanos estaba de acuerdo con el cobro de una segunda TUA, que entró en revisión y así se logró que en los siguientes meses no se cobren a los nacionales. La Defensoría del Pueblo emitió este contundente informe al que tuvimos acceso. Una investigación se ha abierto frente a la aprobación a sola firma y de emergencia por la inamovible presidenta ejecutiva de Ocitran, Verónica Zambrano. Las 32 páginas del informe número 245 de la Defensoría del Pueblo, que analiza la legalidad y el impacto de la tarifa única de uso aeroportuario TUA a ciudadanos en tránsito e ingreso en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, es esencial para entender su recomendación. La tabla 7, por ejemplo, nos habla de la proyección de demanda de pasajeros aéreos según la variación del TUA estándar. Si revisamos el cuadro, de un total de demanda nacional e internacional, en julio de este año, sin aumento tarifario de más de 2 millones de pasajeros, con el aumento tarifario se reduciría, como vemos, a la mitad. Si volvemos al informe en la página 28, la tabla 10 nos muestra un comparativo con estándares similares en otros países que no cobran el TUA y podrían sacarnos ventaja. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá y el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en Colombia. Bueno, vamos a regresar hasta el peaje de Villa, que ya no es peaje. ¿Qué va a pasar ahora? Nayeli Garayar, retomamos la información contigo. Que es nuestro compromiso y por eso esta conferencia de prensa. Nayeli Garayar, de la... Alcalde, buenos días, estamos en vivo para el día con Willax. Queremos saber si ya se hizo el traspase de la concesión formalmente. Además, ¿qué va a pasar con el mantenimiento del costo, digamos, por el auxilio mecánico, accidentes? Usted mencionó que iba a haber contrato de personal. ¿Cuánto personal se va a necesitar para ejecutar este plan de acción? Lo acabamos de decir en cuanto a nuestra, digamos, capacidad operativa. En cuanto a si la concesión se ha traspasado o no, pues es que lo que estamos haciendo ahora nosotros es solamente tomar el control de algo que está abandonado. Eso que es el traspaso, formalmente hay una serie de acciones que también ya se han comentado, que estamos presentando precisamente los recursos para caducar el control, ¿no? Pero para ser más preciso respecto a la estrategia legal que se está siguiendo, voy a ceder la palabra brevemente al doctor Wilber Medina. Bueno, compañeras, actualmente el doctor Wilber Medina está precisando ahora los detalles de como mencionan ellos, abandonos de la concesionaria. La ruta de Lima y la municipalidad. El artículo 17.4, literario E del contrato de concesión dice: si el concesionario inicia un procedimiento de quiebra, de disolución, se resuelve el contrato por caducidad. Eso ha ocurrido el 30 de septiembre del 2025, que Rutas de Lima se declaró en default. Sobre eso, nosotros hemos cursado una carta a través de GEPIP diciéndole: señores, en estricta aplicación de esta cláusula, ustedes queda resuelto y caduco el contrato. Ellos hasta el día de hoy, señores, no han respondido porque ellos no querían reconocer que incurrieron en una causal objetiva que deja sin efecto el contrato. Y han recurrido. Si hubieran reconocido eso, nos hubiéramos sentado, firmado un acta que se resolvía en estricta aplicación del contrato, porque ellos provocaron la resolución. Eso no ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Ellos han aplicado una norma extracontractual que no está en el contrato, alegar el 1432 del Código Civil y decir:
como ya no recibo dinero, no tengo ingresos, lo resuelvo. Señor, el contrato se ha resuelto, pero no por la causal que usted, Rutas de Lima, dice. Se ha resuelto porque ustedes provocaron la causal de la disolución, que es motivo de dejar sin efecto el contrato. Esa es la diferencia, que quede puntualmente clarísimo, porque obviamente, alcalde, van a recibir la versión de Rutas de Lima y van a decir que ellos han resuelto. No, señores, no es por la causal de ellos, sino por la causal del artículo 17.4, literal E del contrato, que lo pueden leer, página 101 del contrato de concesión, que es de público conocimiento. Gracias, alcalde. El abogado Wilmer Medina, compañeras, está haciendo hincapié sobre este contrato, ¿no? Que incluso Rutas de Lima mencionaba que no se ha dado la mesa técnica para este traspaso, sino ellos ya se considera así como abandono. Y eso es evidente. Entonces, yo por eso decía en una de las preguntas de América Televisión, me parece, de Canal 7, tenemos que creer las versiones que da Rutas de Lima. Nos hablan de cantidades de dinero que se necesita. Tenemos que creer cuando vemos este tipo de conductas que no resisten ningún análisis jurídico y que en todo caso no son sinceras. Acá hay que hablar con la sinceridad, hay que decir las cosas con claridad. Ellos han abandonado el servicio, han abandonado el rol que tenían de administrar las vías. Y entonces nosotros ahora vamos a, con todo nuestro aparato legal, proceder como corresponde y de acuerdo a ley. Gracias, Nayeli, por esa información en vivo. Entonces, la Municipalidad de Lima se hace cargo del mantenimiento de las vías tras la salida de Rutas de Lima. Algo que decía también el alcalde más temprano era que, en efecto, no se va a cobrar el peaje ahora que ya inicia la campaña, digamos, de verano hacia el sur. Muchas familias se van a las playas del sur de Lima. No se va a cobrar el peaje como tal, por lo que hizo un llamado para que se maneje con responsabilidad y sin excesos de velocidad sobre todo. Albina Ruiz con más información en el segmento Elige Bien. Vamos a ver lo que ha sucedido con Alfonso López Chau. Quería ser candidato único, pero la Corte Suprema le ha dicho que no. Los detalles a continuación. El Poder Judicial de Junín confirmó una nueva perla de Alfonso López Chau. Se trata de una mala jugada como ocurrió en la UNI. Una maniobra no en su universidad, sino en su partido Ahora Nación. Una jugada para hacer el avión a todos los contrincantes y postular a modo de dictador, sin competencia. Según los políticos que querían medirse con fair play, con López Chau, este jamás hizo público el cronograma electoral y construyó un camino para ser elegido sí o sí, sin elecciones internas democráticas. Por ello, en las últimas horas se le otorgó una medida cautelar a Nilton Mesa Franco, su rival frustrado. Ahora López Chau, en teoría, está en la cuerda floja ante el Jurado Nacional de Elecciones. Cual el juez está ordenando de que se suspende todo tipo de elecciones internas hasta que se resuelva el proceso electoral. Esto significa de que por el momento no vamos a tener precandidato en el partido político de Ahora Nación. Como lo oye, la Corte Superior de la Selva Central dispone que se respete el derecho del contrincante Nilton Mesa y por lo tanto para este domingo 7 las elecciones en Ahora Nación se suspenden. Mientras Alfonso López Chau se cree el virtual ganador, todo un grupo de políticos están dispuestos a denunciar que este y su mano derecha, el presidente del Tribunal Electoral, Daniel Plácido Mata, usaron malas artes para evitar elecciones internas. Ningún rival político se enteró de la fecha para postular, según denuncia el abogado Percy Coronado. Mesa Franco Nilton, quien en todo momento tenía la intención y la predisposición de participar y de competir con el señor López Chau en las elecciones internas. Sin embargo, el Tribunal Electoral de manera solapada, de manera escondida, no ha publicado en la convocatoria y el cronograma electoral. Ahora la pelota está en la cancha del Jurado Nacional de Elecciones. Como siempre lo ha comentado ante cámaras su presidente Roberto Burneo, el jurado debería acatar todas las decisiones judiciales. Aunque sorprendentemente, muchos fallos han demorado toda una vida para llegar a la mesa de partes del jurado, como ocurrió con el caso de Antauro Humala o el de Vizcarra. Ya ha remitido las cédulas de notificación ante el OMPE
el Jurado Nacional de Elecciones, los procuradores del Estado, tanto de la OMPE, del jurado, el Comité Electoral Nacional del partido, el Tribunal Electoral Nacional del partido, para que cumplan con una orden judicial. López Chau podría detonar una bomba mucho más peligrosa en el partido Ahora Nación. Si a rajatabla se realizan las elecciones este domingo, estos comicios podrían ser declarados nulos. Es que hay dos facciones, pero la facción de López Chau, como tiene al personero legal y al presidente del Tribunal Electoral en su disposición, es que ellos han continuado con el proceso, dejando de lado a la facción de mi patrocinado de Mesa Franco Nilton. Cabe señalar que en las últimas horas, López Chau se atrevió a comentar que de llegar a ser presidente podría indultar a Pedro Castillo. Desde que decidió tomar el camino rumbo a las elecciones, el economista y exdirector del BCR no deja de dar pasos cerrados. Vamos a repasar otros temas. Hay 3 funcionarios del entorno de César Acuña que son acusados de manipular contrato por más de 190 millones de soles. Están bajo investigación por el contrato para la construcción del Hospital de Virú. Esa denuncia indica que el consorcio Hospital de Virú estaría conformado en un 99% por compañías que no tienen experiencia en obras de salud. No, ahora están investigando si es que hubo direccionamiento o no en la licitación a favor de este consorcio. Hay una joven de 23 años, nada menos, con contratos millonarios y que tendría participación en esta empresa que acreditó. Son las 8:23. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de política. Ya está Perla Berríos con una entrevista. Muchas gracias, Albina. Ya se encuentra en nuestros estudios Gilbert Violeta, ex congresista y además candidato o precandidato para diputado por el partido Fuerza y Libertad que lidera Fiorella Molinelli. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido al Día con Willax. El día domingo se llevaron a cabo las primarias también en Fuerza y Libertad. Como en todos los partidos. Si bien es cierto, Fiorella Molinelli es la candidata, digamos, naturalmente, que se había elegido ya desde un principio, ustedes sí que fueron parte de esta votación. Sí, porque Fiorella surge de una alianza de 2 partidos políticos, Batalla Perú y Fuerza Moderna, y la ley exige que cuando hay 2 o más partidos que hacen alianza tengan que definir quién es, digamos, a qué partido específicamente va cada candidatura. Me decías que vas para diputado y no para senador. Básicamente, ¿por qué? Bueno, primero una cuestión política. La Cámara de Diputados siempre ha sido una Cámara popular. Es la Cámara donde se dan, digamos, la fiscalización, donde surgen las leyes. Es decir, es una Cámara mucho más popular, en la que además en la fiscalización está ahí, ¿no? La Cámara de Senadores no hay fiscalización. La Cámara de Senadores básicamente va a decir si es que lo que ha hecho el Parlamento a nivel de diputados es correcto o no es correcto, pero todo tiene que surgir en algún lugar, y esa es la Cámara de Diputados. Y lo otro, porque una campaña de senadores es una campaña nacional, ¿no? Y eso tiene efectos prácticos. A mí me parece... Más presupuesto. Además, mucho más gasto para quien quiera ser candidato, ¿no? A mí me parece que en mi caso particularmente, yo me siento mucho más cómodo en este momento en una candidatura a diputado. Que es solamente concentrándose en Lima, ¿verdad? Mi candidatura es por Lima, yo voy con el número 1 por Lima, así que efectivamente hago campaña en esta jurisdicción. Bueno, ha habido algunos o varias críticas sobre la posibilidad de que Cristian Cueva integrara también la lista del partido Fuerza y Libertad para el Congreso de la República. Sí. Incluso salió Fiorella Molinelli ahí en un video bailando en redes, en TikTok. Pero su postulación ha quedado descartada para el partido. Siempre estuvo descartada, es decir, más que descartada, nunca fue una opción. Cristian Cueva en ningún momento iba a ser candidato, ni va a ser candidato de... Se habló de su papá también en algún momento. El papá es otra cosa, el papá es un dirigente de la Libertad, de Huamachuco. Él es un especialista en preparación física, un profesor de educación física, que además ha sido funcionario público muchos años. ¿Él sí está en la lista? Él está en la lista para diputados en la Libertad. Cristian Cueva no. ¿Y en las primarias pasó el papá de Cristian Cueva? En las primarias ha participado. No conozco el resultado exacto, de la participación del papá. Sé que Fiorella ha estado el fin de semana además en la Libertad. Ella ha votado allá. Entiendo que se ha reunido con
todos los candidatos, ¿no? Entonces, el papá de Cristian Cuevas sí. El papá de Cristian Cuevas eventualmente, virtualmente, es un precandidato, ¿no? Ahora, ¿por qué Cristian Cuevas no y su papá sí? Entiendo que es un tema, nos estás explicando esta mañana, porque es un líder importante allá, lo que nos estás diciendo. Y tiene un trabajo, digamos, es un funcionario, ha sido un funcionario público, es un empresario, tiene una preparación como docente, como un profesor destacado de mucho nivel, me parece. En el caso de Cristian es distinto, en el caso de Cristian es un deportista en actividad. Primero, no creo que le interese ser parlamentario en este momento, ¿no? Para comenzar. Y en segundo lugar, nunca ha existido una invitación de parte del partido a Cristian Cuevas. Y entonces, ¿por qué hacer este video que además... digamos, Fiorella trabajó esto como una pequeña campaña de marketing político para llamar un poco la atención, porque, digamos, nosotros somos un partido político al que de alguna manera, y Fiorella lo ha trabajado bien esto, al que no le faltan ideas. Es un partido al que no le faltan propuestas. Sin embargo, en una campaña no solo se necesitan propuestas, se necesitan también que los reflectores estén puestos sobre el partido para que la gente te visibilice y puedan prestarte algo de atención. Y creo que en esa línea fue esta campañita publicitaria con Cristian Cuevas. Puede ser una buena campaña publicitaria o un buen marketing político que una candidata a la presidencia de la República salga en un video en TikTok con una persona como Cristian Cuevas, que ha sido cuestionada, incluso ha estado metida en incidentes lamentables de violencia doméstica. Su perfil como deportista es más bien conocido por su cercanía o por la manera como a veces ha tenido varias indisciplinas. ¿Termina esto favoreciendo a Fiorella Molinelli o termina perjudicándola más? Mira, eso lo dejo a la valoración de cada ciudadano. Lo cierto es que en el caso de Cristian Cuevas no deja de ser un personaje muy popular, muy querido también por gran parte de la población. Es un deportista que llevó a la selección nacional al Mundial. Es decir, siempre van a haber pros y contras. En este caso se decidió, en el caso de Fiorella, hacer esta campaña. Me pareció que le funcionó, se habló muchísimo. ¿Sí? Y ahora esperemos, por lo menos en términos de atención, sí. Pero además ahora esperemos que la gente pasemos la verdad de la parte de Cristian Cuevas a la parte en la que podamos y nos permitan discutir ciertas propuestas. Además, él me parece que salía en el video también manejando un vehículo y que no tenía el brevete habilitado. Ahí está precisamente el video que nos comenta Gilbert Violeta esta mañana, era parte del marketing político de Fuerza y Libertad, pero la verdad que habían puesto a una persona que tengo entendido, Francis, mi productora, no sé si me puedes confirmar ese dato, que no tenía el brevete habilitado y salía manejando el auto. Bueno, no desconozco ese detalle como para poder afirmar o negar algo de esa naturaleza, pero insisto, ya esto creo que al final es parte de una valoración que la ciudadanía tendrá que juzgar, ¿no es cierto?, por lo menos, no solo por Cristian Cuevas, más allá de Cristian Cuevas. Cristian Cuevas de repente ha sido un punto de entrada para poder discutir otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar... Viendo todo esto de lo que tú estás hablando, ¿no? La responsabilidad sobre el tránsito, sobre la violencia contra las mujeres, todo lo que quieran hablar, en general. Por eso le hacía la pregunta, porque, digamos, está confirmado, ¿no? Tenía el brevete suspendido. Entonces, por eso le preguntaba, porque ¿cuál es la responsabilidad de los líderes políticos que, aunque se trate solamente de una campaña de marketing político, como nos está explicando esta mañana, llevan a personajes cuestionados que en realidad ese señor no debería estar al volante ni siquiera para grabar un video de TikTok? Entonces, ¿estamos pensando más en el TikTok y en los likes o estamos pensando en propuestas serias? Eso es válido, pero insisto, al final va a quedar esto en manos de la gente que tiene que elegir. Pedro Pablo Kuczynski integra también él va la con lista. el número 1 para el Senado de Lima. También, digamos, generó mucha polémica sobre si el expresidente Kuczynski debía o no postular el Senado. Y yo le quiero recordar a la gente una cosa. Hasta el año 1993, abril de 1993, cuando Alberto Fujimori cierra el Congreso, los expresidentes eran todos senadores vitalicios. Eso fue parte de nuestra tradición constitucional en el Perú durante décadas, ¿no? Ya con el Congreso unicameral, cuando se cierra el Congreso, se elimina esa figura, pero de repente eso es algo que hay que discutir, que hay que pensar, pero más allá de eso, la figura en la que Pedro Pablo Kuczynski postula lo somete a él a una suerte de juicio popular, en la que va a ser la ciudadanía la que va a determinar si es que quiere tener a Kuczynski como un aportante de ideas
en un Senado que, después de lo que hemos visto en este Parlamento, requiere de personas con alguna experiencia y requiere de gente que tenga algunas ideas y cierta sensatez. Y yo te digo una cosa, Perla, yo creo que el 28 de julio del 2026, el siguiente año, cuando el próximo presidente asuma funciones, deberíamos cerrar una década de inestabilidad política y de irresponsabilidad política. Lo que ocurrió el 28 de julio del 2016, cuando la señora Fujimori no aceptó los resultados electorales, y todo lo que ha venido después con el señor Castillo, con la señora Boluarte, ha sido, creo que, penoso para el país, y eso no debería volver a ocurrir. Me dice que en el caso de PPK va a existir un juicio popular para finalmente saber si la gente le da su voto y lo lleva al Senado. Así es. Pero eventualmente él va a tener que enfrentar también, de hecho lo está haciendo, un proceso judicial como tal. Existe y que corre. Existe y corre, exacto. Y corre. No tiene sentencia, no tiene impedimento para presentarse, digamos, Lo que para no debería postular, ocurrir, pero podría llegar en algún momento una sentencia, sí, pero lo que no absolutoria o debería ocurrir condenatoria. en el Perú, lo que no debería ocurrir es que él lleva 8 años en este proceso, ¿no? Desde que lo vacaron y mucho antes, ya tenía esto. Entonces, lo que no debería ocurrir es que los procesos judiciales en el Perú demoren tantos años y que para nadie, para ningún ciudadano, de paje a rey, de presidente a ciudadano, todos no deberíamos estar sometidos a un proceso judicial de 8, 10, 12 o 15 años, porque eso ya no es justicia. No, justicia que tarda no es justicia. Sí, tal cual. Para nadie, ¿no? Ni para el inocente, ni para quien ni para el culpable, se presume o quien sea culpable, de acuerdo. Hablemos de propuestas. Me decía, Fuerza y Libertad. En materia de seguridad, por ejemplo, en materia de control migratorio, por ejemplo, le pongo estos dos temas sobre la mesa porque están ahorita en boga, sí. Mira, en materia de seguridad nosotros lo que hemos dicho es se necesita una estrategia integral. Esto lo dicen más o menos todos, pero la pregunta es ¿qué cosa supone una estrategia integral? Porque la verdad es que mucho de lo que ha ocurrido en materia de seguridad han sido parches. Siempre se dan ciertas leyes efectivistas como declarar un estado de emergencia o tratar de sacar una ley, qué sé yo, de una propuesta para salirse de la CIDH como si fueran fórmulas mágicas, y nada de eso funciona de esa manera. Mira, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que ninguna estrategia, ningún plan va a funcionar mientras siga ocurriendo algo que ha ocurrido en el Perú en la última década. Los ministros del Interior han cambiado en promedio cada 6 meses. Entonces, si tú tienes un líder de un sector que es cambiado cada 6 meses, es obvio que su plan no se va a implementar. Y más aún, cuando tienes muchos ministros del Interior que llegan sin siquiera tener un plan. Entonces, lo que necesitamos es hacer una suerte de pacto de gobernabilidad en la que el presidente de la República lleve una terna al Parlamento y le diga, mira, tengo esta terna, ya he hecho el filtro técnico, ahora hagamos el filtro político. Pero acordamos que va a ser este señor o esta señora y no lo cambiamos por lo menos 3 años. 1, 2... pensando también en los 3 años. En el Perú se necesitan por lo menos 30.000 policías adicionales, además de votar por lo menos al 10% de la policía corrupta que hoy día está en las calles y que a veces es la fuente de información de muchas bandas criminales. Pero necesitamos 30.000 policías más. Entonces hay que hacer un plan para poder implementar capacitación, formación para 10.000 policías por año en convenio con las Fuerzas Armadas. Eso está también en un plan que ha tenido la policía y que nadie ha hecho caso. Necesitamos equipamiento, pero por otro lado lo que se necesita es una reforma del sistema de justicia que permita cambiar el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Constitucional. Control migratorio brevemente, porque control migratorio, necesitamos ser muy fuertes. Se cree que en Chile hay alrededor de 750.000, por ejemplo, venezolanos que podrían crear una ola migratoria hacia el Perú, camino hacia Venezuela, pero muchos se van a terminar quedando. Yo creo que el Perú no puede permitirlo. Ya hemos vivido lo que significa tener una sobrepoblación de extranjeros, en este caso de venezolanos, en el Perú sin un adecuado control. Más aún cuando muchos de ellos son indocumentados y tú no sabes quiénes son. Son delincuentes, son gente de bien, son gente profesional, no lo sabes. Entonces, mientras que eso no ocurra, no puedes permitir que esto circule. Bien. Así de simple. Tienes que cerrar las fronteras y ser muy duro en eso. Número 1 para diputado. Perdóname una cosa sobre eso, además, Perla. Puntualmente, tenemos cientos de policías, tenemos cientos de policías en las fronteras. Ese control, nosotros lo hemos dicho
desde hace mucho, tiene que ser de las Fuerzas Armadas. La policía tiene que custodiar las ciudades, no las fronteras. Bien, muchísimas gracias a Gilbert Violeta, precandidato todavía, ¿no? Precandidatos como todos. Número 1, ¿verdad? Para diputado. Para diputado por el partido Fuerza y Libertad que lidera Fiorella Molinelli. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos de inmediato con información deportiva. Omar Ruiz de Sanborcurcio. Buenos días, amigo. Adelante. Gracias, Perla. Bueno, Cristian Cueva no va a postular, es el papá el que postula. Y abrimos también el bloque con la situación de Cueva, que está llegando, si ya no llegó al país, porque se desligó del Emelec del Ecuador en las últimas horas. Se confirmó, no va más Cueva. No va más Cueva. Yo pensé, ya vine acá, arranca la campaña, Perla. La gente estaba, no, Cueva no. Bueno, no. Cueva no es el padre, que es un docente preparado. Que vaya bien, toda la suerte del mundo. Lo que está rompiendo, ya les voy a contar, son los conciertos que van a hacer Cueva con Pamela. El tour del cervecero por todo el Perú. Claro, esta es la fecha. Con unas cifras exorbitantes, ¿ah? Exorbitantes. Bien por él en ese emprendimiento. Política no, pues no. Y si fútbol ya no tanto, pero cifras exorbitantes, lo leí en el diario El Trome, hay que dar la fuente, esa es su fuente. Si está mal, busquen la gente El Trome, entre 50.000 y 70.000 soles por presentación. 50.000 sin Cueva, 70.000 con Cueva. Y te aseguran los hits musicales de Cristian con Pamela, El Cervecero. No está DJ Robinson ya, ¿no? Ya está. Se fue a Amor y Fuego, ya no está bien. Para que pongan la música. El Cervecero, Hasta el Fin del Mundo y Nos Queremos y qué. Ah, bien, claro, Cueva es inteligente, ha hecho su cálculo, se fue del Emelec, donde no se acostumbró, habían temas económicos y ahora va a hacer su show de fin de año y seguramente va a jugar en algún equipo de la Liga 1. Vamos con goles ahora, vamos al repaso de los golazos del día de ayer. Miren lo que está haciendo, por ejemplo, en España Mbappé. Cada día juega mejor Mbappé, ¿eh? Mbappé la está rompiendo con 2 golazos el día de ayer. Miren lo que hace esta jugada. Era como para ir por la izquierda, pero hace la más complicada. Se va por el centro. Lo que está jugando Kylian Mbappé en la victoria del Real Madrid 3-0 frente al Atlético de Bilbao en San Mamés. Imparable Mbappé. Este es el segundo, que es de Camavinga, el compatriota de Mbappé. Y mira dónde la pone en el primer palo. La coloca en el primer palo, no es cruzada y gana. Mira, con derecha, el defensa saca el hombro, ¿no? Pero con el gol de Vasco Soyra en Portugal, pero antes en Wallon están las pelotas ahora de vóley. La gente acá juega vóley. Perlita, sí, Albina juegan vóley. A ver, un mate. Guti juega vóley. Sí, a ver. ¿Cómo la vas a pasar así? Tienes que volear así. No, pues, nada que ver. Bueno, en Wallon las pelotas de vóley, de fútbol y las 28 tiendas en todo el país y su nueva tienda en San Juan de Lurigancho, en el Jirón Ruiseñores. Ya sabes, la nueva tienda de Wallon, 36 años con la mejor ropa deportiva del país y las mejores pelotas de vóley, fútbol y el mejor equipamiento o compras de tu casa en wallon.com.p. Wallon, amor por el deporte. Albina, ahí va. A ver. ¡Guarda! Bueno, gol de Vasco Soyra. Gol de Vasco Soyra en Portugal. La está rompiendo Vasco Soyra, titular indiscutible en el Sub-23 de Portugal. Ya sale en banca en el primer equipo de la Liga Portuguesa, que es una excelente liga. Y ayer anotó su segundo gol con el Gil Vicente. Este es jugador de Alianza. Yo no sé por qué no lo convocaron a Vasco Soyra a la última fecha en Rusia. Y ahora también Marco López, otro peruano con asistencia de gol en Dinamarca, en la Copa de Dinamarca. También presencia de Marco López, una de las figuras principales de la selección peruana, a capitán. Hablando de goles, Hernán Barcos, que anotó el gol del empate frente a
Cristal el pasado martes firmó este mural, ya empezó un poco la despedida de Barcos. La gente dice, no, Barcos no se va, no se va. Bueno, ya está decidido. Es una decisión de la gente de Alianza Lima, ya no va a cambiar esto. Claro, queda el comentario de qué pasó con Barcos, ¿no? ¿Qué pasó con futbolísticamente está? Demostró una vez más que está para jugar en Alianza, Barcos. Futbolísticamente está. Pero hay un tema en la interna. ¿Qué tiene de malo Barcos, no? ¿Por qué no lo quieren en la interna, en el camerino, a Hernán Barcos? Que es un hecho. Cuando sale en la cancha, Paolo ni le da la mano cuando sale en la cancha en el cambio. Luis Abraham, lamentablemente, un problema muscular, se desgarró, venía con una lesión, quizá lo apuraron un poquito, y en esta jugada con Paolo Guerrero se lesionó Luis Abraham, ese comunicado de la gente de Cristal. También se habló de Christopher González, Canchita González, que seguramente estará de vuelta pronto. No sé si llega Canchita González para el partido de Matute. La que es la vida, bueno, no importa, dale, que sean felices. Nada más en los deportes, muchísimas gracias, muy buenos días, hay más información. La pelota. ¿Dónde está la pelota? A ver, pásala. A ver. Dámela, mira, tanto ha demorado en llegar la pelota hasta acá. A ver.